Vamos a pasar al ejercicio número 2. Nos dice, se mezclan 3 gases A, B y C. Vamos a sacar los datos. La fracción molar de A es 0,4. Si se extrae totalmente A, la fracción molar de B en la mezcla que queda, entonces lo que nos va a quedar solo va a ser B y C. Ya no tiene A. Y en este caso nos dice que la fracción que queda de B es de 0,6. Y nos dice, inciso A, si la presión parcial de C en la mezcla que queda, entonces vamos a poner mi estado 1 y mi estado 2. Entonces me dice la presión parcial de C en 2 es igual a 1 atmósfera. Nos pide la presión de A en 1. Empezaremos con el inciso A. Para hallar la presión de A, nosotros podemos recurrir a la ecuación de estado. El volumen va a ser el mismo, no nos dice que el recipiente se va a variar, entonces el volumen va a ser constante, no nos da temperatura. Esta es la ecuación de estado. En este caso lo que queremos hallar es presión de A. No conocemos el volumen ni la temperatura y tampoco nos habla del número de moles. No podríamos hallar solo con la fracción molar. Entonces no podemos usar la ecuación de estado como tal. ¿Dónde más conocemos la presión? Podríamos usar en fracciones molares. Conocemos, ¿verdad?, que presión de A sobre la presión total. En este caso tendría que ser la fracción de A en 1, la presión de A en el estado 1 y la presión total del estado 1. Esa podría ser una alternativa. Entonces, ¿qué más podemos hacer? De aquí conocemos en el estado 2. En el estado 2 yo conozco que solo tengo B más C, entonces para fracción molar tendría que ser fracción molar de B más la fracción molar de C. Solo tengo dos compuestos igual a 1. Esto ya la conocemos, podemos hallar la fracción molar de C. Las presiones parciales en 2. Vamos a reemplazar en la ecuación de la fracción molar. Recuerden que teníamos esta misma pero para B y para C. Este dato que me da es de acá, ¿verdad? La presión de C es igual a 1 atmósfera. Podemos reemplazar, esto es en 2, presión total 2. Como estamos diciendo, para B vamos a usar la fracción de B. Entonces, reemplazando para B en el estado 2, tenemos 0,6, que es la fracción de B que nos dan aquí de dato. La presión de C también nos dan de dato. Entonces, esto nos sale... Recuerden que estamos en la unidad de atmósferas. Nosotros vamos a considerar, con estas consideraciones, vamos a poder reemplazar en acá. Tenemos que la fracción de A, en este caso la presión total en 1 va a ser las presiones que están dentro del recipiente en el estado 1. Entonces, ya tenemos la presión en C, conocemos este dato. Presión en B hemos hallado. La fracción en A es este dato que nos da al inicio. Entonces solo nos queda despejar la presión de A. Despejando sería de la siguiente forma. Entonces reemplazando. Y me sale... Este es mi resultado del inciso A. El inciso B, ¿qué nos dice? Si se incrementa el número de moles del gas C hasta lograr que la presión de este gas sea el doble que su presión inicial. Aquí nos está hablando de que tenemos que comparar con el estado inicial. Entonces la presión de C final o en el estado 3 va a ser igual al doble de la presión de C inicial. Determina el porcentaje volumétrico de cada gas. Nos pide porcentaje volumétrico de A, B y C. ¿Por qué de C? Porque nos está diciendo inicial. Y recuerden que en un inicio nosotros teníamos A, B y C. Decíamos que la presión de C en 1 iba a ser igual a la presión en C en 2. 1 es el estado inicial y 2 es nuestro segundo estado. Pero este nos está hablando de un estado final, que sería en todo caso de un tercer estado. Esto era igual a 1 atmósfera. Entonces la presión de C final va a ser igual a 2 atmósferas. Conocemos que la presión de A se va a mantener, que va a ser igual a lo que hemos hallado. La presión en B
igual se va a mantener, y hemos dicho que eran 1,5. Estos son los datos que hemos hallado anteriormente. Mi presión total final tendría que ser la presión de A más la presión de B más la presión de C. Ahora recordando que porcentaje volumétrico es igual al porcentaje molar, y el porcentaje molar no es nada más que la fracción molar en porcentaje. Este porcentaje molar es el porcentaje de la fracción en moles o en presiones, pero multiplicado por 100. Ya, entonces necesitamos hallar las fracciones en las condiciones finales. Tenemos la fracción de A, convertirlo en porcentaje. La presión de A ya la conocemos. Vamos a reemplazar datos. Y hacemos lo mismo para B y para C. Entonces ya tenemos las fracciones de cada uno, y la respuesta la vamos a expresar en porcentaje en volumen de la siguiente forma. Porcentaje en volumen de A, 32,3%, y lo mismo para los demás. Y esta es la respuesta del inciso B.